Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si no te funciona Minoxidil, tienes que ver este vídeo, porque te voy a explicar 3 formas para mejorar la absorción y la eficacia de Minoxidil. Si quieres saber de qué se trata, quédate hasta el final. Primero vamos a hablar de un compuesto que al ser combinado con Minoxidil podría mejorar la eficacia de Minoxidil, sobre todo en pacientes que no tienen una buena respuesta con este tratamiento. Y este compuesto es la tetinoína. Sabemos desde 1986 que este compuesto puede ser eficaz para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética. Un estudio de 2014 realizado en ratones demostró que minoxidil, ketoconazol y minoxidil combinado con tetinoína son eficaces para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética, siendo minoxidil el compuesto más eficaz de todos. Por otro lado, un estudio aleatorio controlado de 2015 demostró que minoxidil al 5% es igual de efectivo que minoxidil al 5% combinado con ácido azelaico al 1,5% y tetinoína al 0,01% para tratar la alopecia endogenética. Otro estudio posterior de 2019 tuvo como objeto buscar una forma para mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. Este estudio demostró que la aplicación tópica de tetinoína al 0,1% puede influir en la expresión de la sulfotransferasa folicular. En este estudio, el 43% de los pacientes que inicialmente se predijo que no responderían a minoxidil se convirtieron en respondedores tras 5 días de tratamiento tópico con tetinoína. Por tanto, como ves, la aplicación tópica de tetinoína podría mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil, sobre todo en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. Por otro lado, si bien es cierto que podríamos decir que tenemos evidencias encontradas, la realidad es que estas diferencias se pueden deber a las diferentes concentraciones de tetinoína que se han utilizado en los diferentes estudios, por lo que desde aquí te recomendamos que utilices la tetinoína al 0,1%. Si quieres saber más acerca de la eficacia y la seguridad de la tetinoína para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética y la alopecia areata, haz clic aquí. La segunda cosa que puedes hacer para mejorar la absorción y la eficacia de minoxidil es utilizar un dermaroller. Se cree que el uso del dermaroller estimula la deposición de colágeno y mejora la cicatrización y la epididrosis. La epididrosis es simplemente una sudorización excesiva que no está relacionada necesariamente ni con el calor ni con el ejercicio. Por otro lado, sabemos que utilizar minoxidil al 5% combinado con un tratamiento con microagujas es mejor que solamente utilizar minoxidil. Además, sabemos que el dermaroller es especialmente eficaz en combinación con minoxidil y esteroides tópicos, puesto que facilita la absorción de estos compuestos. Y una de las ventajas principales del dermaroller es que es un tratamiento seguro y barato. El dermaroller ha demostrado ser eficaz con agujas de 1,5 milímetros aplicadas en las áreas afectadas durante 20 a 25 minutos una vez por semana. Y además es importante tener en cuenta que no se debe aplicar minoxidil hasta pasadas 24 horas. Quizás antes de utilizar las agujas de 1,5 milímetros sería conveniente empezar con agujas más pequeñas, como por ejemplo de 0,25 o 0,5 milímetros, para podernos adaptar y adaptar la zona, sobre todo al tratamiento, porque es bastante, digamos, doloroso y no es demasiado agradable. Si quieres saber más acerca de la eficacia, la seguridad y el uso del dermaroller, haz clic aquí. Y la tercera cosa que puedes hacer para mejorar la eficacia y la absorción de minoxidil es utilizar cafeína líquida. Y no lo confundas con utilizar café, porque no es lo mismo. La cafeína es un alcaloide del café, pero el café no es cafeína. El café tiene muchos más alcaloides, por lo que no es lo mismo. Hablamos de cafeína líquida. Desde que en 2007 se probara que la cafeína estimula el crecimiento del cabello, toda la evidencia científica ha ido en ese mismo sentido. La cafeína no solamente ha demostrado ser capaz de potenciar los efectos de minoxidil, sino que además ha demostrado tener una eficacia similar a la de este compuesto. Como expliqué en un vídeo que subí hace tiempo, que te dejaré por aquí, la solución de cafeína al 0,2% ha demostrado ser igual de efectiva que minoxidil al 5% para hacer crecer pelo y para tratar la alopecia endogenética. ¿Y tú? ¿Ya has utilizado alguna de estas 3 herramientas para mejorar la eficacia y la absorción de minoxidil? Si es así, dime en los comentarios y dime qué tal te ha ido. Dime si al utilizar cafeína o tetinoína o el dermaroller has mejorado la absorción y la eficacia de minoxidil. Si quieres saber cuál es la mejor concentración de minoxidil para luchar contra la alopecia endogenética,
haz clic aquí. Y si quieres saber cómo aplicar minoxidil para mejorar su absorción y su eficacia, haz clic aquí. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.